Consejero delegado y fundador de Filcapital, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha. Sí, hoy no ha habido que apretar el botón del pánico, ¿verdad? Bueno, lo teníamos preparado, ¿eh? En el caso ¿sí? de que Macron no hubiese ganado ayer, pues hoy habría que haber informado a los clientes de Filcapital que la situación política en Europa se hubiese complicado. Sin embargo, ante esta situación parece que no hay tal complicación, que vamos a llegar a una situación en la que gana la normalidad, y la normalidad supone que Europa siga adelante y que los franceses, espero, no sé si luego el 7 de mayo entonces se pueden equivocar las encuestas, pues han decidido por seguir en el entorno europeo, que eso parece indicar por ahora. Sí, es que habida de las dimensiones de tamaño, ¿no? Antonio. Hombre, yo creo que claramente la banca se enfrenta con un gran cambio, ¿no? O sea, el gran cambio, el problema tiene que afrontarlo. Lo que no sabe es hacia dónde va, ¿no? O sea, estamos en un mundo nuevo en el que es necesario modernizarse. Es verdad que el regulador está obligando a la banca a hacer muchísimo gasto en actividades que no son puras de negocio, con lo que al final se ha convertido en una actividad carísima, ¿no? O sea, para los propios bancos. Antes funcionaba muy bien con el margen, más todos los ingresos por comisiones fuera de balance, ¿no? Y entonces era todo muy fácil. Apalancabas tu balance, te iba muy bien, no tenías problemas, comprabas activos y los vendías casi del tirón, y eso se ha acabado, ¿no? Y encima lo hacías con una masa muy importante de empleados que estaban dispuestos a vender todos los productos que tuvieses en tu portfolio, ¿no? Eso ha cambiado, ¿no? Nos encontramos ahora una banca que tiene que trabajar en un entorno de tipos cero, con lo que su margen es reducidísimo, y nos encontramos también en una banca que tiene muy difícil el reducir el número de empleados que tiene, ¿no? Porque si no sabe hacia dónde va su negocio, no sabe si va a necesitarlos, ¿no? Entonces llevas a cabo una reducción amplísima y luego a lo mejor resulta que los vas a necesitar, ¿no? Por eso yo creo que el entorno para todos los bancos es muy complicado y es necesario que se replanteen qué es lo que va a ser la banca, ¿no? Y es, yo creo que un poco lo que tenemos que ver aquí. Tampoco vamos a solucionar el mundo, pero sí que desde fuera de la banca se ve las cosas más claras que dentro, ¿no? Porque tienen una lucha interna que muchas veces los propios departamentos no saben ni responder. Pero realmente el sector bancario no está en el centro, y si no se cambia de banco. Bueno, eso es lo más claro de todo esto. Pero, o sea, la nueva tecnología lo que te va a permitir es que el cliente esté mucho más próximo al banco, ¿no? Hasta ahora el banco lo que hacía era vender productos, ¿no? O sea, al final era exclusivamente tener ahí en su oferta los productos que el banco creía que era interesante para el banco, no para el cliente, y los ponía a disposición de su red, y la red lo colocaba efectivamente entre sus clientes. Yo creo que esa visión de la banca está cambiando, ¿no? Y ese es el gran cambio que viene, el que la banca, o sea, la banca no va a desaparecer como banca en sí, o sea, es un elemento clave. Si desapareciese, pues fíjate, tenemos el modelo de lo que pasaba con las compañías de ferrocarril a principio del siglo pasado, cuando pesaban un 70% en las bolsas americanas, ¿no? Y resulta que, pues, o sea, que esa evolución, de hecho, cuando yo empecé a trabajar en esto, el sector bancario pesaba un 8%, pesaba mucho más el sector consumo o el sector industrial que el sector bancario. Y el sector bancario en los últimos 20 años, con ese apalancamiento, ha ido ocupando, pues casi, ahora mismo pesa más de un tercio de las bolsas mundiales. ¿Qué ocurre? Que lógicamente eso se tiene que acabar. Entonces, acabar no significa que no vayan a existir, sino que van a tener que ajustar sus balances, como está pasando. Y más porque además el regulador ha pretendido que eso cambie, ¿no? O sea, que sea el cliente el que se informe de cuánto le cuestan las cosas, que hasta ahora estaba un poco alejado del valor de las cosas que compraba, porque tenía rentabilidades muy altas, una despreocupación por su dinero, porque el dinero era fuente de rentabilidad, ¿no? Ahora, con los tipos a cero, insisto, las cosas son absolutamente distintas, y entonces el banco no puede ofrecer un depósito extratipado, porque bueno, lo está haciendo algún banco ahora que está en una situación bastante especial, y vemos que no son capaces de colocarlo, porque la gente realmente tiene miedo a que esos bancos que dan ahora extratipados pues puedan quebrar. Hace 8 años, cuando teníamos extratipados, no había un temor a que la banca desapareciese, porque en la cabeza de nadie entraba que un banco quebrase. Ahora, sin embargo, no estamos en eso. Están ofreciendo al cliente lo que el banco no ha sabido darle hasta ahora mismo.
que es esa agilidad, esa transparencia y esa información a la hora de venderle, no colocarle el producto que al cliente le interesa. Bueno, lo que trae la fintech es fundamentalmente la capacidad de hacer muchas más cosas que hace el banco, porque el banco es un dinosaurio, ¿no? Es un banco, los bancos por lo general tienen unas capacidades pues muy lentas de operar, ¿no? Y las fintech, como Phil Capital, nos colamos, ¿no? Nos colamos porque vemos que el banco es lento y queremos ocupar los huecos que el banco no da a sus, de los huecos de servicio que el banco no da a sus clientes, ¿no? Y entonces el banco es incapaz de acelerar en ese cambio y las fintech... ¿Y cómo es que el banco es incapaz de acelerar en ese cambio cuando el banco tiene a todos los clientes, cuando el banco tiene todos los productos, cuando el banco tiene todos los conocimientos? ¿Es simplemente por tamaño, por estructura? Bueno, pues efectivamente, y sobre todo por una cosa, porque la regulación a la que está sometido el banco es mucho mayor cuando tiene que estar en todas las regulaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, estamos en el área de asesoramiento y nos regulamos dentro del asesoramiento. Y, sin embargo, en todo el tema de inversiones, pues está el asesoramiento, la gestión, la ejecución, la custodia, el depósito. El banco está en esas 5 áreas. Y yo estoy en una parte de esas, y me aprovecho, porque fundamentalmente lo que estoy haciendo es buscar dar el interés al cliente. El cliente es mi única preocupación. Y luego además te aprovechas de que hay un cliente que está muy quemado porque en los últimos años se ha sentido utilizado por el banco. Bueno, no está contento, ¿no? Pero fundamentalmente porque el banco no le ha dado lo que el cliente necesita, porque el cliente cada vez es más individual, ¿no? El cliente piensa en sí mismo y piensa en sus necesidades, no piensa en la necesidad del grupo. Y eso es también una diferencia que trae la tecnología. La tecnología, con el avance, lo que permite es individualizar las decisiones. Antes, pues en el pasado, todos los productos eran, pues, comunes para todo tipo de cliente, ¿no? Lanzabas pues un depósito, lanzabas un fondo, lanzabas un fondo de pensiones, una hipoteca, y todas tenían pues la característica única de producto bancario. No estaba pensada, en definitiva, cada una de las particularidades que tiene un cliente. Ahora, sin embargo, lo que trae la tecnología es que cada cliente tiene la posibilidad de tener lo que necesita y ofrecérselo en el primer momento, porque lo tienes al alcance de la mano. Enrique. Es que, entonces, yo creo que MiFID va a poner negro sobre blanco una cosa importante, que son los costes, ¿no? O sea, los costes a los que el cliente tiene el acceso. O sea, es decir, que si tú ahora, desde el punto de vista de un inversor, quieres saber cuánto te cuestan las cosas, pues tienes que hacer un estudio y estar muy preparado para hacerlo, para saberlo, porque no es transparente, ¿no? Lo que MiFID viene es intentando que el cliente sepa lo que le cuestan las cosas. Y dicen, no, es que hay en otros sectores donde no se sabe cuánto cuesta. Claro que no, o sea, tú te vas a comprar a un supermercado y no sabes lo que al supermercado le cuesta eso originalmente, y hace un cargo y lo vende, pero se pone en competencia, ¿no? O sea, tú no necesitas saber lo que cuesta un kilo de patatas. Vas y lo ves. Un corte de pelo, ¿no? Sí, o sea, todos los servicios. Sin embargo, en un sector como el sector financiero, con una regulación que va más, es obligatorio saber hacia dónde van esos costes, porque se puede abusar, ¿no? O sea, es el propio sector el que puede impedir que los costes se pongan al mismo nivel a todos los integrantes, ¿no? Y no puede ser que un señor, por estar en un banco, pague el doble de lo que paga por el mismo producto otro que está en otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que MiFID II, y yo creo que MiFID II no viene porque hayan decidido en Europa ponerlo así, sino que es un interés mundial, ¿no? Porque al final sea mucho más claro para el inversor saber lo que le cuestan las cosas. Y yo creo que los bancos pues han estado un poco escaqueados de eso muchos años, y ahora les va a tocar jugarlo. Pero también creo que los bancos son capaces de jugarlo, porque va en su cuenta de resultados. O sea, van a tener que hacer el esfuerzo y van a tener que hacer esa labor y de formación a sus empleados, de formación a los clientes, para darles lo que necesitan. Entonces yo no creo, o sea, es mucho más fácil estar en el pasado, pero cuando tienes algo y tienes que cambiar, pues tienes que adaptarte. Claro, porque con MiFID II el banco le va a tener que decir al cliente cuánto le cobra por venderle cada producto. Sí, va a tener que poner en claro cuánto es el coste por el asesoramiento, por la ejecución, por la gestión, por el depósito. O sea, va a tener que ponerle, informarle y decir, oye, usted es un señor que tiene 60.000 euros conmigo. Nosotros, por sus 60.000 euros, hemos recibido como beneficio este año 1.200 euros. Nada más. Y eso es lo que va a ver. El cliente va a decir, oye, pues mi banco, por tener 60.000 euros, aparte que me ha dado una rentabilidad, que sea lo que sea, se ha llevado 1.200 euros, que es
que eso retrae mi rentabilidad, o sea, es contra mi rentabilidad. Entonces, pues siendo tan claro, pues vas a ver quién te cobrará menos, pero vas a saber competir uno con otro sabiendo lo que te cobra. No te va a poder decir, no, es que yo no le cobro nada. ¿Cómo? No, aquí no le cobro nada. Esto es una comisión de gestión que se lleva a la gestora. Eso no es así. La gestora se lleva a la comisión de gestión, pero luego esa gestora devuelve al banco una parte en una retrocesión, y esa retrocesión es secreta porque el cliente no la conoce. Ahora, obligatoriamente, se va a saber cuánto es la comisión de gestión, cuánto es la comisión de distribución, que será en lo que se convertirá la comisión de retrocesión, y será todo clarísimo, sin problema, yo creo que para ninguno, ¿no? Porque la gestora cobra por hacer su trabajo de gestión y el banco cobrará una comisión de distribución por distribuir el producto, nada más. Y con algunos otros distribuidores de fondos de inversión o con EAFIS veremos claramente cuáles son independientes y cuáles no son independientes. Bueno, se tendrán que declarar. Pero se pueden declarar las dos cosas. ¿Es este fondo de inversión el vehículo idóneo para el ahorrador español, europeo? Hay un elemento clave en los fondos de inversión, ¿no? Pues en el mundo habrá más de 1.500 gestoras que gestionan pues como 3 trillones de dólares, medido en dólares, que es pues prácticamente pues una posición de absoluto dominio mundial, ¿no? Por parte de los fondos de inversión. Es difícil pensar que eso va a desaparecer, ¿no? O sea, los gestores y las gestoras se dedican a hacer un trabajo de análisis de mercado, de análisis de compañías, de análisis de los activos invertibles, y hay millones de personas dedicadas a trabajar en este sector. Es imposible pensar que eso se acabe. O sea, que con que pensemos en que el futuro está en que repliquemos un índice y ya está. Eso no puede ser, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a hacer carteras, a analizar compañías, y por lo tanto hacen un trabajo por el que tienen que cobrar. O sea, aquí nadie hace nada gratis. O sea, que un gestor cobra, y cobra sobre la comisión de gestión del fondo. Lógicamente, eso ha ido reduciéndose. O sea, la comisión de gestión de Antigua pues llegaba no había máximo, ¿no? Se podía cobrar un 10% y tan tranquilamente. Se ha ido reduciendo y ahora tenemos unos máximos en esa comisión de gestión. Y si lo unimos a la ventaja fiscal que tienen en el caso de España los fondos de inversión, es un elemento clave que va a subsistir y sobrevivir. Sí, no es fundamental. El 100% de los fondos pasivos no baten a su índice. Eso está claro. Entonces, ¿cómo me puedes comparar eso con que hay una parte que sí lo baten? O sea, efectivamente, el que conocer cuál es el mejor gestor y dónde tienes que invertir, pues es un tema de análisis, y no es un tema de profesionales. O sea, un profesional le puedes decir que te asesore, pero el profesional no va a saber lo que va a hacer un índice, ni lo que va a hacer el fondo. Por eso tienes que asesorarte. Voy a seguir haciendo. Cuenta que cuando se pone, por ejemplo, el modelo de gestión pasiva bajo el subyacente de SP500, ¿no? El índice americano de referencia, puedes comprarlo muy barato en Estados Unidos porque te cuesta un 0,02, pero un replicante en España de un SP500 no lo encuentras por menos de 0,50%. Entonces tampoco es barato, ¿sabes? O sea, que al final es complicado decir que es lo más barato y lo más eficiente, porque no lo es. Una cosa muy clara, y haciendo una fotografía de la gestión en España. La gestión en España, tenemos ahora mismo grandes gestoras bancarias y tenemos aquí a Fidentis, que es uno de los ejemplos de gestoras pues nicho, ¿no? O sea, y boutique, que están intentando hacerse con un hueco. Yo creo que en España, con los cambios bancarios, lo que va a suceder es que efectivamente la gestión va a salir del banco, ¿no? El banco va a ser distribuidor, sí. Ya se puede quitar la careta, ¿no? O sea, que el problema que tenemos ahora es que tienen una gestora para ponerse la careta de cobrar retrocesiones. Si se quitan la careta porque van a tener la distribución, la pueden cobrar fuera de su propia institución, pues lo que van a es abandonar a sus gestoras. Vamos a tener bancos sin gestoras, que es lo que pasa en el resto del mundo. Así que y entonces, un banco que se dedica a dar supermercados, que al final son los que van a venir, ¿no? O sea, la distribución de fondos, pues se va a notar la ineficiencia que tiene la distribución bancaria, porque es muy cara para el cliente, y cuando empecemos a tener supermercados que distribuyan, pues tú vas a ir
como tú haces ahora mismo. O sea, nadie se ha planteado llegar a su banco, ir a comprar unas acciones de Telefónica y le digan que no lo tienen. No te puedo comprar acciones de Telefónica. Eso es lo que nos pasa con los fondos ahora mismo. Tú llegas a un banco, quieres comprar unas acciones, unas participaciones en un fondo de una gestora y te dicen, pues mire, es que esta gestora no trabajamos con ella. Entonces, lógicamente, eso es no tiene sentido. Entonces, para eso vienen los supermercados y van a dar la posibilidad de que por una comisión de intermediación te pongan a tu disposición todos los fondos disponibles de todas las gestoras que estén dadas de alta como cumplidoras de los del régimen fiscal español, ¿no? Entonces, es el claro ejemplo de distribuidor, que es lo que se tiene que el cambio de la distribución, que yo creo que eso es un elemento clave que nos va a venir con MiFID y con el futuro de la banca en España, ¿no? O sea, que van a ser... Realmente a la banca no le ha preocupado nunca sus gestoras, ¿no? O sea, no les ha dedicado medios. ¿Pero porque no lo necesitaba? No, porque funcionaba muy fácil. Claro, o sea, no han hecho nada, les venía, sabían el número a final de año y ya está. No tenían ningún interés en que si el producto era bueno o si el producto era malo. No han tenido medios dedicados. Y eso es lo que yo creo. O le dedican medios y crean una gestora fuera del propio banco que distribuya a todos los demás, o si no tienen capacidad, pues tendrán que cerrarla y distribuir fondos de las otras gestoras que hay disponibles. Enrique, ¿tú qué dices? No, es que no. Hay un elemento clave aquí que es cómo distintas compañías que empiezan a ser multinacionales participan en otros sectores, ¿no? Tenemos el ejemplo de las compañías automovilísticas que hace unos años se convirtieron en financieras porque daban la financiación directamente ellas, y los bancos pues no se metieron con eso. O sea que es verdad que cuando se llegan a unos determinados tamaños es posible entrar en otras áreas que a lo mejor no son las que son básicas para ti, ¿no? O sea, yo creo que al final todas estas compañías de tecnología que están creciendo y que les pasan un poco como la banca, o sea, no saben cuál es su futuro, porque no lo sabemos. O sea, lo que va a pasar dentro de unos años y lo que es capaz de hacer Google no tenemos ni idea. Si se queda en eso o a lo mejor de pronto desaparece. No lo sabemos, o sea, porque hemos tenido ejemplos en el pasado que han tenido sus subidas y sus bajadas. Pero desde luego, el que una compañía que no sea del sector entre a jugar en el sector, yo creo que el sector está preparado y están preparados para atizarles, ¿no? Yo creo que son... Bueno, yo creo que el asesoramiento, y nosotros hemos empezado con ello ya, llevamos 3 años haciendo asesoramiento digital y yo creo que va a ir a mucho más, ¿no? O sea, sobre todo porque la gran preocupación de la banca es el cliente, ¿no? El cliente y el cliente como individuo, individualizado con sus necesidades, y de ahí va a venir también mucho todo esa idea de lo que es el Big Data, que todos hablamos y que pocos usamos, ¿no? O sea, nosotros realmente en Phil Capital tenemos 12.000 clientes con sus movimientos y cada uno es de su padre y de su madre, o sea, que no hay dos iguales. Y generan una serie de información que ahora mismo nosotros estamos trabajándonos. Y que nos vamos, pues que nos vamos. Entonces, no. Si queréis os cito, no dentro de 5 años, pero dentro de unos meses para